Bien, acá he completado, ¿sí?, el teorema de Bolzano. He considerado un valor de cada intervalo. Ustedes pueden considerar cualquier otro valor distinto al que yo he considerado, dado que en un intervalo existen infinitos puntos. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar cualquiera. Obviamente hay que utilizar el, digamos, el que nos permite hacer un cálculo más inmediato. Por ejemplo, de -1 a 0 no tengo valores enteros. No me queda de otra que utilizar el -0,5 y así sucesivamente. Bien, en los exámenes presenciales, a nosotros, los docentes en general, prácticamente el 95% de los docentes, me voy a incluir, se les perdonaba si ustedes se equivocaban en los cálculos, porque a nosotros lo que nos interesa en Bolzano es el signo. Por ejemplo, acá es -24. Algunos en los exámenes escribían un ejemplo, ¿no? -30. Bueno, no importa. Lo que interesa es el signo. Si te equivocas en el signo, sí, digamos, en ese caso malograste todo el ejercicio, porque te cambia todo absolutamente. Entonces, ahora nosotros vamos a decir lo siguiente. En este intervalo, la primera derivada es negativa. En este otro intervalo es positiva. En este otro intervalo es negativa. Y acá es positiva. Entonces acá decrece, acá crece la función, acá decrece y acá crece la función. Entonces, nosotros sabemos que el -1 es un mínimo, el 0 es un máximo y el 1 es un mínimo. ¿Sí? Recuerden, M minúscula indica mínimo, M mayúscula indica máximo. Esto mayormente ocurre en las funciones polinómicas, como que no hay problema, porque son polinomios. Después cuando veamos una función racional, en esos ejercicios sí hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a responder, ¿sí? Bueno, si le falta mucho, mejor saquen una captura y continuamos. Bien, vamos a responder. ¿Y esta clase queda grabada y después la mandás en tu canal de YouTube? Sí, Porque no se puede todo. O sea, porque vos te explicás, viste, y queda grabado. Eso después, ¿dónde lo puedo encontrar? mi canal de YouTube, el link está en la descripción del grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Sí, igual no se preocupen porque todas las clases los subo, ¿sí? Todas las clases. Sí. Perfecto. Bien, entonces continuamos. Vamos a calcular el intervalo donde crece la función. El intervalo de crecimiento es desde -1 a 0, unión de 1 a más infinito. El intervalo donde decrece es desde menos infinito hasta -1. Unión desde 0 a 1. El intervalo donde decrece la función. Bueno, ¿cuál es el máximo? Veamos, el máximo es, según el gráfico, x igual a 0. Y los mínimos, porque en este caso tenemos dos, mínimos es -1 y 1. Entonces, x igual a -1 y x igual a 1. Bien. Y tenemos resuelto el ejercicio. Los otros ejercicios de la pregunta 12 queda para ustedes, ¿sí? Intenten primero resolver esos ejercicios, porque son polinomios, son más fáciles. Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio número 13. En el ejercicio número 13,
les pide prácticamente lo mismo, pero hay un pequeño cambio. También, bueno, les pide intervalo donde crece, decrece, el máximo y mínimo de la función original y te piden hallar las asíntotas. En los exámenes se te puede pedir calcular las asíntotas, es algo que nosotros vimos en la primera parte de la materia, pero en ejercicios, especialmente en funciones racionales, cuando arriba y abajo son polinomios. Si usted ve un ejercicio o una función compleja, ¿sí? Entonces probablemente no se te pida hallar las asíntotas. Por ejemplo, en un polinomio no te vamos a pedir, ¿sí? Pero en las funciones racionales sí tiene probabilidad, pero ahí depende. Si es muy complejo, nosotros no te lo vamos a pedir. Entonces, si en el examen te pedimos hallar las asíntotas y está dentro de este tema, ¿sí? Por ejemplo, que te pidan hallar intervalo donde crece, decrece, máximo, mínimo y asíntota, bueno, por ahí va a ser un ejercicio no tan complicado donde vos puedes calcular rápidamente las asíntotas, ¿sí? Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio 13A. Voy a resolver algunos ejercicios de la pregunta 13 y los otros queda para ustedes, para que puedan practicar, ¿sí? Ejercicio número 13, pregunta A. Nos dan la siguiente función. F de X es igual X al cuadrado dividido por X más 1. Nosotros tenemos ahora una función racional, ¿sí? Este no es homográfica, es racional. Entonces, el procedimiento es el mismo. Primero calculas el dominio. El dominio de esta función son todos los reales menos el valor de X que convierte en 0 al denominador. Entonces, X más 1 tiene que ser distinto de 0. Despejas la X, tiene que ser distinto de menos 1. Entonces, el valor que le vas a restar, estas son llaves, ¿sí? Es el menos 1. Son todos los reales menos el menos 1. Entonces, este menos 1 hay que tener cuidado al momento de realizar Bolzano. Por eso calculamos el dominio. Ahora voy a calcular la derivada. Nosotros tenemos una división. Utilizar la regla del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Esto es algo que ya vimos, ¿sí? Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por X más 1 al cuadrado. Bien, he utilizado la regla del cociente. F' es igual. La derivada de X al cuadrado es 2X. La derivada de X más 1 es 1. ¿Sí? Porque utilizas la regla de suma y dentro de la regla de suma utilizas derivadas por tabla y te queda 1. Es decir, nos queda X al cuadrado. Dividido por X más 1 al cuadrado. Ahora vamos a utilizar la propiedad distributiva. Dos x por x es 2x al cuadrado, 2x por 1 más 2x, menos el x al cuadrado dividido por el x más 1 al cuadrado. 2x al cuadrado menos x al cuadrado es x al cuadrado más 2x. Todo esto dividido por x más 1 al cuadrado. Recuerden que el denominador no se trabaja, ¿sí? Y si nosotros factorizamos arriba, nos damos cuenta que tampoco se va a eliminar con el denominador, así que nos da igual si factorizamos o no el numerador, da lo mismo, porque si lo factorizas te queda x paréntesis x más 2 y no lo vas a poder simplificar con el denominador. Bien, entonces podríamos considerar que esta expresión es la mínima expresión de f'. Siempre se le recomienda tratar de reducir todo lo posible. Cuando ustedes tengan funciones racionales, ustedes van a utilizar la regla del cociente sin pensarlo dos veces. Entonces, al momento de utilizar la regla del cociente, trata de reducir a su mínima expresión el numerador para ver si se puede simplificar con el denominador. Como en este caso, por ejemplo, acá no se puede simplificar
por más que yo sí, por más que yo factorice el numerador, no se va a simplificar. Así que me da igual si lo factorizo o no. Entonces, ahora voy a igualar a 0 la derivada. ¿Sí? Vamos a igualar a 0 la derivada. Bien, ahora, la derivada es x al cuadrado más 2x dividido por x más 1 al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que todo esto es igual a 0. Parece complejo de resolverlo, pero no lo es porque acá tenés una fracción y tenés una ecuación. Entonces, todo el denominador lo pasas acá a multiplicar porque está dividiendo. Lo pasas a multiplicar y se convierte en 0. Ustedes tienen acá dos caminos. Por ejemplo, si alguno de ustedes no sabe factorizar y les aparece este ejercicio en el examen, bueno, tenés una ventaja. Es un polinomio de grado 2. Puedes utilizar la resolvente y solucionado. Y si no, factorizás. Me parece que lo más conveniente es factorizar. X por X más 2. Cada factor lo igualas a 0 por separado. Despejas la X. Acá nos queda que X vale menos 2. Acá nos queda que X vale 0. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son, en este ejercicio, el menos 2 y el 0. Son los candidatos a ser máximos y mínimos de la función original. Profe, le hago una pregunta. Sí, decime. Cuando iguala a 0, el término de abajo lo pasa, lo multiplica por 0 y queda 0. Pero yo hago una consulta, ¿no podría hacer lo mismo con arriba? ¿Y eso le daría otro resultado? Muy buena consulta, Sofía. Ahora te voy a responder. Muy buena consulta. Bien. ¿Por qué el denominador sí lo puede pasar al otro lado? Porque nosotros sabemos que el denominador no va a ser 0. Acá hay algo que me faltó, ¿sí? Calcular el dominio de la derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Son los reales menos el menos 1. Ese es el dominio de la derivada. Es el mismo de la función original. Es casualidad, ¿sí? No siempre van a ser iguales. Bien, entonces, para que este ejercicio tenga sentido, obviamente, el denominador tiene que ser distinto de 0. Porque si el denominador es 0, no tiene sentido. Bien, entonces, como yo sé que todo lo que está en el denominador va a ser distinto de 0, podría ser un 1, podría ser menos 1, o perdón, un 2, un 3, un 4, porque está elevado al cuadrado, etcétera. Lo puede pasar con tranquilidad acá a multiplicar si obedece en 0. Pero el x al cuadrado más 2x no lo puedes pasar. ¿Por qué? Porque arriba sí puede ser 0. Suponete que arriba fuera 0, ¿sí? Vamos a considerar lo siguiente. Suponete que arriba es un 0 y abajo es un 4. ¿Sí? Y vos tenés esto, 0 sobre 4 igual a 0. Es correcto decir 4, lo voy a pasar acá a multiplicar, ¿y qué nos queda? Que 0 es igual a 0. Pero ¿será correcto decir lo siguiente? Que el 0 yo lo pase acá. Si yo el 0 lo paso acá, me queda un 1, ¿eh? Mira lo que te queda. ¿Y 0 sobre 0 qué es? Es una indeterminación. Por esa razón, el numerador nunca se puede pasar a dividir al otro miembro. Esa es la explicación. Bien, continuamos. Ahora, nosotros tenemos los dos puntos críticos, ¿sí? Y vamos a construir la recta numérica. Construimos la recta numérica. Es más infinito, menos infinito. Ubicar los valores. En este caso son el menos 2 y el 0. ¿Sí? Y otra cosa más, bueno, me faltó, bueno, tuve que haber dejado un poco más de espacio, pero bueno, en fin. Ahora entra a jugar el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función original y de la derivada? Son los reales menos el menos 1. Entonces el menos 1 también lo voy a ubicar en la recta numérica, ¿sí? Sigan mi consejo.
El -1 también lo tienen que ubicar. Y lo vamos a escribir con línea punteada, porque el -1 probablemente sea una asíntota. Puede ser una asíntota o como que no. Eso después lo vamos a calcular, ¿sí? ¿Qué pasa si alguno de ustedes no ubica el -1 en la recta numérica? Es decir, el punto que está fuera del dominio. Puede ser que vos consideres el -1 y no te va a dar ningún valor, porque el -1 no existe en el dominio, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el teorema de Bolzano. Recuerden que, bueno, ya no lo voy a escribir. Abajo es el signo de la primera derivada y arriba es el comportamiento de la función, ¿sí? Bolzano, f' y consideras un valor de este intervalo. El -3 podría ser, ¿sí? Y lo reemplazas en la derivada. Acá hay otra cosa que deseo explicar. En los exámenes a veces les va a aparecer unos ejercicios un poco más extenso, pero ustedes tengan presente lo siguiente, lo que les voy a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué ocurre con el denominador? El denominador está elevado al cuadrado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el denominador siempre va a ser positivo. Entonces, es algo donde ustedes van a ganar tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto está elevado al cuadrado. Cualquier valor que yo le dé a X, siempre el resultado final va a ser un positivo. Bueno, 0 no te va a dar porque está en el denominador, ¿sí? Eso ya lo expliqué. Siempre va a ser el denominador positivo. Entonces, cuando vos vas a hacer Bolzano, ya no vas a calcular la parte del denominador, únicamente escribís un más. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de libros, ¿sí? Listo. De esa forma, yo escribo un más. Ahora, el -3 lo reemplazas arriba únicamente. Esto es -3 al cuadrado más 2 por -3. Entonces, arriba nos va a quedar 9 positivo. Acá nos va a quedar -6 dividido por un positivo, porque abajo no me interesa. 9 menos 6 es 3. 9 menos 6 es 3. El 3 es un positivo. Un positivo dividido por positivo, esto es positivo. Entonces escribís acá un positivo. Bueno, obviamente ustedes lo van a hacer más rápido, van a ganar tiempo. Yo por lo que me detengo para explicar. Y lo mismo haces con los otros intervalos. Ahora, f' y consideras un valor de este intervalo. El -1,5, ¿sí? Bien. Y haces lo mismo, el -1,5 lo vas a reemplazar acá. Acá el -1,5 al cuadrado más 2 por 1 por -1,5 dividido por un más, ¿sí? Porque el denominador siempre es positivo. Entonces, haces lo mismo y les va a tener que dar un negativo. Les va a dar un negativo, ¿sí? Entonces, a ver, acá voy a escribir con otro color mejor. Es un más, acá un negativo. Ahora, consideras otro valor de este intervalo. En este caso, podés considerar el menos 0,5 podría ser. Menos 0,5. ¿Sí? Y lo reemplazas nuevamente en la derivada y te va a resultar un negativo. Bueno, yo por la práctica ya sé que va a resultar un negativo acá. Ahora calculas en este intervalo. F', vamos a considerar el 1, ¿sí? Y lo reemplazas en la derivada y te va a resultar un signo positivo. Bien. En los exámenes presenciales a veces los alumnos solamente escribían el signo porque agarraban la calculadora y ya no escribían todos los pasos como yo lo estoy escribiendo acá. Lo hice anteriormente para que ustedes tengan una idea, pero creo que no es necesario que yo haga eso constantemente porque se entiende que lo estoy reemplazando en la primera derivada, ¿sí? Lo reemplazas, luego ingresas valores a la calculadora y ves qué signo te resulta. Entonces, acá escribe ese signo más. A veces uno con la práctica puede inducir más o menos qué signo le va a dar. Ahora, quiero hacer otra aclaración, ¿sí? Bueno, yo siempre me detengo para aclarar algunas cosas porque por la experiencia he resuelto muchos, pero muchos ejercicios de derivada, de todos los temas, obviamente.
¿sí? Cuando ustedes tengan este tipo de situaciones, por ejemplo acá el -1 que no pertenece al dominio, ubicarlo en la recta. Algunos no lo ubican. Yo les recomiendo ubicarlo, ¿sí? Y algunos dicen, Isaías, pero los ejercicios de la guía, en todos los ejercicios, si tengo esta situación, si acá es un menos, el otro me va a dar un menos. Y si este es un más, acá me va a dar otro más, otro positivo. No lo generalicen porque hay ejercicios extraños, raros. Es muy difícil, es difícil que aparezcan los exámenes, sí, pero no imposible. Entonces, ustedes tómense un poco de tiempo y calculen por cada intervalo. No lo generalice, ¿sí? Pero en la mayoría de casos te va a dar el mismo signo, en la mayoría, pero hay ejercicios extraños, ¿sí? Por las dudas hago esa aclaración. Yo sé que por ahí quieren ganar tiempo, pero es hacer un paso más de Bolzano, ¿sí? Y listo. Entonces, acá es positivo la primera derivada, la función original crece, acá decrece la función, acá también decrece la función y acá crece. Este -1, a mi parecer, es una asíntota vertical, si no me equivoco. Porque podría ser salto finito o salto infinito, es algo que no se ve en esta materia. Lo único que nos preguntan es ver o indicar cuáles son las asíntotas, nada más. No nos piden más. Si es, bien, y si no es, normal. No vamos a justificar si es un salto finito o infinito, porque eso no se ve en esta materia. Entonces, el -2 es un máximo, según los gráficos. Y el 0 es un mínimo. Y el -1, bueno, del -1 olvídate, porque el -1 no pertenece al dominio. O sea, no juegan ningún papel. Por ahí a lo sumo podría ser una asíntota. Ahora nosotros vamos a calcular el intervalo donde crece y decrece la función. Intervalo donde crece. En donde crece la función menos infinito hasta -2, unión de 0 más infinito. Intervalo donde decrece es desde -2 a -1, unión de -1 a 0. Recuerden que el -1 no existe, ¿eh? No, o mejor dicho que no le pertenece al dominio. El máximo es x igual a -2. El mínimo es x igual a 0. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hacer un cálculo adicional. Vamos a calcular las asíntotas. Vamos a ver si esta función tiene asíntota. Primero, veamos si contiene asíntota vertical. Veamos. Para saber si existe o no asíntota vertical, primero necesitas candidatos. Y en este caso, como el dominio es lo real en menos el -1, entonces tengo un candidato. Es por eso que los polinomios no se les va a pedir. Por ejemplo, los polinomios no tienen asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque no existen candidatos, porque el dominio son todos los reales, ¿sí? Entonces, los candidatos son los valores que uno resta en el dominio. En este caso, el único candidato es el -1. Entonces, calculas el límite cuando x tiene -1. Esto es algo que también vimos en la primera parte de la materia, límites de la función original. ¿Cuál es la función? X al cuadrado dividido a x más 1. Reemplazas el -1 y veamos qué ocurre. Si es una indeterminación, lo tenés que salvar. -1 al cuadrado, 1 positivo. -1 más 1, 0. Recordemos, cualquier número dividido por 0 en el tema de límites es infinito. Tienen que repasar esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el límite cuando x tiene -1, es decir, el valor que se está restando el del dominio, en el dominio, te resulta infinito? El límite significa que sí existe asíntota vertical en ese punto. Entonces decís, existe asíntota vertical en x igual a -1. Sí existe. Ahora vamos a ver si existe asíntota horizontal.
Recordemos que es límite cuando x tiende a infinito. Arriba tenemos x al cuadrado, abajo un x más 1. Si reemplazas el infinito arriba y abajo, te queda infinito sobre infinito. Y eso es una indeterminación. ¿Cómo lo salvas? La indeterminación infinito sobre infinito con la técnica de los grados. Si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, entonces el límite es infinito. Revisen la técnica de los grados, si no se acuerdan, ¿sí? Entonces, si yo calculo el límite de la función cuando x tiene infinito y me resulta infinito, ya sea positivo o negativo, vos decís que no existe. No existe asíntota horizontal. Para que exista asíntota horizontal, en este caso, el límite me tiene que resultar un valor numérico. 0, 1, un medio, menos 7 cuartos, etc. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿El límite cómo sabe que es infinito? Me perdí en eso. ¿En los dos? ¿O en cuál de los dos? No, no, en la asíntota horizontal, cuando vos pones límite, tiende a infinito. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, si reemplazas el infinito en las x, te queda la indeterminación infinito sobre infinito. Acá lo que ustedes van a utilizar es la técnica de los grados, ¿sí? Técnica de los grados. Entonces, ¿qué nos dice la técnica de los grados? Si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, el límite es infinito. Recordemos, ¿cuál es el grado del numerador en este caso? El grado del numerador es 2. ¿Cuál es el grado del denominador? Es 1. Acá está. Entonces, como el grado del numerador es mayor al grado del denominador, esto es infinito por la técnica de los grados. Claro, pero mi pregunta iría más a cómo sabe que lo tiene que reemplazar por infinito. Ah, ok. Siempre es cuando x tiene infinito, siempre. Esto es siempre. ¿Eso sucede solo en la asíntota horizontal o cuando no te dan un número, como sucede en la asíntota vertical? No, con respecto a la asíntota horizontal, vos no necesitas candidatos. Siempre para cualquier ejercicio va a ser cuando x tiende a infinito. Para cualquier ejercicio. Ah, ok, ok. Entonces no necesito candidato, siempre va a ser. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces continuamos. Cualquier duda, háganlo por favor. No se queden con las dudas. Igual vamos a tener clase de repaso, pero sería bueno que consulten todas sus dudas, dado que la próxima clase comenzamos con un tema nuevo, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio B de la pregunta 13, porque tenemos un producto. Nos dan la siguiente función. X multiplicado por el logaritmo natural de X. La pregunta es la misma, obviamente. Y calculamos el dominio. Por la X, ni te preocupas porque es un polinomio. El tema es el logaritmo natural. Recordemos el logaritmo natural. ¿Cómo calculábamos el dominio de una función logarítmica? Era, el argumento siempre tiene que ser mayor a 0, siempre. Entonces, ¿cuál es el argumento del logaritmo natural? Todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Si vos tenés una función logarítmica multiplicada por un polinomio, el dominio se rige en base a la función logarítmica. ¿Por qué? Porque la función logarítmica tiene restricciones, en cambio la función polinómica no lo tiene. ¿Sí? Tengan presente eso. Porque si la función fuera x, bueno, el dominio va a ser todos los reales. No hay ninguna restricción. Me tengo que concentrar en la función logarítmica. Entonces, el argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Bueno, en el examen te puede aparecer la misma x por logaritmo natural y adentro te puede cambiar. Entonces, lo que está dentro siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser los dos iguales. ¿Sí? Eso nada que ver. Esto nuevamente casualidad. Entonces, x tiene que ser mayor a 0. Vamos a encontrar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio es desde 0
desde 0 abierto hacia más infinito. Por el logaritmo natural, ¿sí? Ahora calculas la derivada. F' es igual. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Acá utilizar la regla del producto. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de x es 1. 1 por logaritmo natural de x. Más x. La derivada del logaritmo natural de x, esto es una derivada por tabla. Acá tenés tabla. Esto es tabla y esto es tabla. 1 sobre x. Entonces, f' de x es igual. Logaritmo natural de x más, ahora sí, simplificas estas x. Esta x lo simplificas con esta otra x y te queda 1. Ahora, si querés calcular el dominio de la derivada, es de la misma forma, ¿sí? El 1, bueno, no le doy importancia, ¿sí? El dominio de la derivada nuevamente es desde 0 a más infinito. Y esto ocurre porque nosotros tenemos una función logarítmica. X tiene que ser mayor a 0, entonces te queda que desde 0 abierto hacia más infinito. Recuerden que el dominio de función logarítmica siempre es el argumento mayor a 0, por definición, siempre. Ahora nosotros vamos a calcular los puntos críticos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es igualar 0 la derivada. Es algo que hemos hecho desde un inicio desde inicio de la clase, Profe, ¿sí? ¿cómo calculabas el dominio del resultado que te dio, de la derivada? Sí. Acá nosotros tenemos una función logarítmica sumado con una constante. A la constante no le doy importancia porque lo que predomina es la función logarítmica. Entonces, vos sabés que el argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Lo mismo que acá, ¿sí? Entonces, como el argumento tiene que ser mayor a 0, nosotros sabemos que el dominio es desde 0 a más infinito, porque siempre es con la x despejada, y acá la x ya está despejada. ¿Se entiende? Ah, claro. Ok, ok. O sea, depende del resultado que te dé, básicamente. Exacto. Bien, entonces nosotros vamos a igualar a 0 la primera derivada, y la primera derivada nos resultó logaritmo natural de x más 1. Logaritmo natural de x más 1 igual a 0. Logaritmo natural de x es igual a menos 1. Esto es algo que nosotros hicimos en la primera parte de la materia. Por ahí hay cosas que ustedes tienen que volver a revisar, ¿sí? Por ahí algunas cosas tienen que ir revisando, recordando. Por ejemplo, lo que yo necesito es despejar x, ¿sí? Entonces, tenemos acá una función logarítmica y nosotros queremos despejar x. Entonces, la función logarítmica lo tenés que pasar al segundo miembro. Y si la función logarítmica lo pasas al segundo miembro, pasa como una exponencial. Recuerden eso. Ahora, x a qué es igual? E elevado a la menos 1. Cualquier número elevado a un exponente negativo se invierte y de esa manera el exponente se convierte en positivo. Este menos 1 se convierte en positivo cuando yo el e lo convierto a 1 sobre e. Bueno, igual esto ustedes lo pueden ingresar a la calculadora, ¿sí? Veamos cuánto vale aproximadamente 1 sobre e. Ingresamos a la calculadora y eso vale aproximadamente 0,36. Aproximadamente 0,36. Entonces, el punto crítico es 1 sobre e. Listo. Algunos se preguntan, ¿y con cuál debo trabajar? ¿Con 1 sobre e o con 0,36? Y depende de las alternativas. O sea, vos vas resolviendo el ejercicio, llegas hasta acá y vas viendo si en las alternativas en ningún momento te aparece 1 sobre e, si no te aparece 0,36, 0,40, 0,50. Bueno, entonces trabajas con ese valor, ¿sí? Pero lo normal es que se trabaje con fracción. Pero ahí depende, van viendo ustedes
Cada vez que van avanzando tienen que ir viendo las alternativas, digamos, de qué forma tienen que ir trabajando, si con fracción o con decimales, ¿sí? Bien. Me quedan 3 minutos, quiero resolver un ejercicio más. Mejor voy a programar un nuevo enlace Zoom, terminamos este ejercicio y resolvemos uno más. Voy a enviar un nuevo enlace Zoom.